Me acaban de llegar nuevos pedidos de Amazon y en este tutorial quiero enseñarles a cómo poder importar de Amazon en Estados Unidos y traerlos aquí al Perú. Te voy a enseñar paso a paso lo que tienes que hacer para que puedas realizar tu primera importación, así que sin más vamos a iniciar con el tutorial. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a este tutorial donde vas a aprender a cómo poder importar a través de Amazon. Bueno chicos, para poder iniciar con este tutorial lo primero que tienen que hacer es básicamente ubicarse en la descripción de este video como también en los comentarios, porque ahí les estaré colocando el link de nuestra página web descargándolo.net. He preparado justamente este artículo donde justamente les muestro todo el paso a paso que tienen que hacer para poder comprar en Amazon de manera satisfactoria. Ahora, para poder empezar, lo primero que tenemos que hacer es crear una cuenta de Amazon. Recordemos que Amazon tiene varios dominios comprados, entre ellos, si eres de Latinoamérica, te recomiendo que ingreses a través de amazon.com, como puedes ver aquí en el dominio, amazon.com, y esta es la página global de Amazon. Si vives en Latinoamérica, México, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile o cualquier otro país, te recomiendo que lo hagas a través de amazon.com. También comentarte que existe amazon.es, sobre todo para personas que residen en España. Aquí puedes ver el dominio amazon.es y los precios los vas a poder ver en euros. Y también existe Amazon Reino Unido, amazon.co.uk, como puedes ver aquí en la parte superior, sobre todo para aquellas personas que viven en alguna parte de Europa. Ahora, solamente en caso de los mexicanos, si eres de México, también existe un dominio especialmente para ellos que es amazon.com.mx y los precios los vas a poder ver en pesos mexicanos. Ahora, seguramente te preguntarás, Jesús, pero ¿por qué me comentas acerca de los dominios? ¿No son iguales comprar en la misma página web de Amazon? Bueno, para ello quiero darte un ejemplo. Esta laptop, que la Asus portátil VivoBook S15, en amazon.com nos estaría costando a $1099, pero sin embargo en amazon.es en España lo están vendiendo a $100 más, a 100 euros más, como puedes apreciar, 1200 euros. Y también hay un costo de envío, como puedes apreciar, de 54.73 euros adicionales. Es por eso que te comento que va a depender de tu país en qué dominio vas a tener que comprar dentro de la página web de Amazon. Una vez aclarada esa información, lo siguiente que tenemos que hacer es crear nuestra cuenta. Para ello, básicamente lo que tienes que hacer a continuación es ubicarte por aquí en la parte superior donde dice hola, identifícate, y seleccionas donde dice identifícate en este botón amarillo. Luego te va a mostrar por aquí este formulario, vas a ubicarte aquí en la parte inferior y vas a seleccionar donde dice crea tu cuenta de Amazon. Aquí lo que tienes que hacer es básicamente rellenar este formulario. Colocas primeramente tus nombres y apellidos completos, después vas a tener que colocar tu número de teléfono móvil o correo electrónico y después vas a tener que añadir tu contraseña y volver a repetirlo por aquí en la parte inferior. El proceso realmente es bastante sencillo. Luego tienes que ingresar a tu correo electrónico y copiar el código de 6 dígitos que te van a enviar para que puedas verificar tu cuenta correctamente. Bien, una vez que ya se han podido registrar correctamente dentro de la plataforma de Amazon, lo siguiente que tienen que hacer es básicamente buscar cuál es el producto que van a importar de Estados Unidos. Para ello pueden ubicarse aquí en la parte superior izquierda, seleccionar aquí donde dice todo y aquí buscar la categoría que quieren importar. Por ejemplo, si van a buscar computadoras, pueden ingresar a computadoras y tablets, por ejemplo, y le va a aparecer los resultados de los productos que están ofreciendo dentro de la plataforma de Amazon. En esta oportunidad el producto que he podido importar es básicamente este micrófono que pueden ver aquí a continuación. Es un micrófono de la marca Rode, es el modelo Videomicro 2 y como pueden apreciar se puede utilizar directamente en una cámara fotográfica o una cámara de video y también en teléfonos celulares, como puedes ver. Es un micrófono que llevo buscando mucho tiempo y además, como puedes apreciar, este vendedor también pequeño video, como puedes ver, para que puedas notar si es el micrófono correcto el cual vas a poder importar. Y la verdad que sí, ya lo he podido analizar muy bien y es el producto que he podido importar en esta ocasión. Algo muy importante que tienes que saber es que Amazon ahora en productos seleccionados mayores a $49 los envía totalmente gratis. Y en este ejemplo que quiero mostrarte de este micrófono que nos estaría costando a $76.90, el envío, como puedes ver por aquí
aquí en la parte derecha es totalmente gratis a Perú. La entrega gratuita sería para el día jueves 16 de enero y el producto sería enviado por este vendedor que se llama Sales for You. Este es el primer producto que he podido importar en Amazon, que lo vamos a poder ver justamente por aquí. Aquí está, miren, como pueden apreciar. Este es el primer paquete que aún no lo he abierto y lo quiero abrir con ustedes. Algo que también quiero comentarte es que el precio va a variar dependiendo del modelo. Por ejemplo, el modelo Videomicro 1, como puedes apreciar, si damos clic aquí, vas a poder apreciar que baja un poco menos, a $61. Sin embargo, el Videomicro 2 va a aumentarse, como puedes apreciar, a $76. Esto es muy importante también que lo sepas y que lo selecciones muy bien, porque también vas a poder ver estos cambios en tallas, colores. El precio puede elevarse un poco más o como también puede disminuir un poco menos. Ahora, seguramente te preguntarás, Jesús, pero ¿por qué no lo compras aquí en Perú? El detalle es que realizando la conversión, como puedes apreciar, de $76.90 a soles, vendrían a ser a 288 soles. Menos de 300 soles vamos a poder adquirirlo directamente desde Amazon y completamente nuevo. Ahora, haciendo el análisis aquí en Perú, he podido analizar que, por ejemplo, Replay lo está vendiendo a 1.229 soles y el precio internet a 939 soles. Y eso que está con descuento. La marca de Promar, por ejemplo, lo está vendiendo a 579 soles, precio online, y precio lista a 519 soles. Y el mismo lo está vendiendo la empresa Plaza Vega a 579 soles el precio online. Es por eso que una vez realizando el análisis he podido concretar que lo voy a comprar directamente de Amazon, y así fue. Y como pueden ver, ya el pedido me acaba de llegar correctamente. Una vez que ya has podido identificar el producto y analizado muy bien si te conviene importarlo directamente de Estados Unidos aquí al Perú, otra cosa muy importante que también tienes que analizar es justamente los comentarios y las valoraciones que otras personas ya han podido comprar este producto. Para poder ver estos comentarios, lo que básicamente tienes que hacer es ubicarte aquí donde están las estrellitas de color naranja y ubicarte aquí en este contador. Vas a dar clic aquí y te va a llegar por aquí en la parte inferior de la web, justo aquí, como puedes apreciar, donde están las opiniones de los clientes. Para poder traducir los comentarios, básicamente seleccionas aquí clic derecho y das clic donde dice traducir al español. De esta manera vas a poder visualizar los comentarios de otras personas que ya han podido comprar justamente este producto. Te recomiendo que lo leas cada uno de ellos para poder de esta manera garantizar si el producto es bueno, si te va a convenir comprarlo directamente de Amazon. También en algunas ocasiones muestran algunas imágenes del producto tal y como viene dentro de su interior. En este caso viene con muchos accesorios, y también aquí en la parte derecha muestra algunos comentarios del producto que ha podido recibir, en este caso, esta persona. Algo muy importante que también te recomiendo analizar son las estrellitas que aparecen por aquí en la parte izquierda. He podido analizar que si superan los 4.5 o superior, puedo garantizarte de manera personal que vas a poder realizar una buena compra. Bueno, una vez visto esa información, también es muy importante que puedas obviamente analizar la información del producto para poder saber cuánto pesa, cuánto es el tamaño total, desarmado o armado. Toda esta información lo vas a poder visualizar dentro de este apartado. También incluso lo que es la garantía y la asistencia técnica también lo vas a poder ver dentro de este apartado. Es muy importante también, chicos, que puedan revisar por aquí lo que es la descripción del producto, la información acerca del producto. Esto también es muy importante que lo puedan analizar. Y bueno, una vez visto toda esa información, algo que también adicional que quiero comentarte es que, por ejemplo, este producto que puedes ver es completamente nuevo, pero si lo quieres comprar como usado, también en algunas ocasiones aparece por aquí en la parte inferior. Y como puedes apreciar, en esta ocasión también ofrecen este mismo producto pero como usado, quiere decir de segunda mano, y obviamente nos va a costar un poco menos, y en esta ocasión nos estaría costando a $63. Esto ya va a depender de ti si quieres comprar un producto usado o un producto nuevo directamente de Amazon. Otro de los productos que también he podido importar son justamente estos altavoces de la marca Manhattan, que lo puedes utilizar justamente en tu computadora. Tiene alimentación por USB y es RGB, como puedes ver. Y bueno, básicamente me animé en comprar este producto porque en ese momento tenía envío gratis a Perú. Ahora lo están vendiendo a $19, pero yo lo pude obtener por $18.99, $1 menos. Y un dato más adicional que te quiero comentar es que ahora están cobrando por el envío. Como puedes ver, $20.43 de envío a Perú. Cuando yo lo compré estaba totalmente gratis,
y también tenía envío gratis a Perú. Así que tienes que analizar muy bien justamente en la parte derecha si tiene cargo de importación o hay que realizar también pagos adicionales por el envío a Perú. Y bueno, otro producto que también he podido importar es justamente esta mochila de la marca KIF. La verdad que este producto no lo he podido ver aquí en Perú que lo estén vendiendo y me pareció muy interesante porque era bastante grande y se podía llevar muchas cosas de fotografía. También he podido ver que tiene un pequeño video adicional y es por eso que me animé por comprar esta mochila para fotógrafo. El precio que me costó fue de $86, como pueden ver aquí. También quiero mostrarles por aquí la factura, que fue de $86, como pueden apreciar. Y también quiero comentarles que aún sigue teniendo envío gratis a Perú. En esta oportunidad, en este producto no se ha modificado, también cuenta con envío gratis a Perú. Pero sí te quiero comentar algo muy importante, y es que en este caso, de acuerdo a este producto, si vas a comprarlo por ejemplo en color negro, te estaría costando a $82 y también hay que realizar un pago de envío adicional de $40, como puedes apreciar en la parte superior. Si quieres comprar este otro producto que es de este color, nos estaría costando a $109 y también tienes que realizar un pago adicional de $45.50 de envío a Perú. Un dato adicional que quiero comentarles, por ejemplo, en este caso acerca de este producto, la persona que lo está vendiendo es justamente la misma marca. Si se ubican por aquí en la parte inferior, dice vendido por KIF Concept y enviado directamente por Amazon. La misma marca está ofreciendo sus productos dentro de la plataforma de Amazon. Este también es un dato adicional si es que lo deseas analizar para que puedas realizar una compra efectiva dentro de la plataforma de Amazon. Bueno, una vez que ya hayas podido seleccionar tus productos correctamente, simplemente das clic donde dice agregar al carrito. Vamos a agregar por ejemplo también este al carrito de compras y también vamos a agregar por aquí este al carrito de compras. Luego vamos a darle clic donde dice proceder al pago y luego te va a mostrar por aquí esta otra ventana donde básicamente lo que tienes que hacer es ubicarte aquí en esta opción que dice agregar una nueva dirección de entrega. Luego te va a mostrar justamente este otro apartado y lo que tienes que hacer es básicamente seleccionar y añadir tu dirección de tu casa, para que de esta manera los productos que vengan directamente de Amazon te puedan llegar en la puerta de tu casa. Esta información que vas a tener que colocar tiene que ser verídicos y originales. Para ello simplemente lo primero que tienes que hacer es ubicar básicamente tu país. En este caso yo estoy aquí en Perú. Luego lo que tenemos que hacer es colocar básicamente nuestros datos completos, nombres y apellidos reales. Luego también muy importante colocar la dirección por aquí en la parte inferior. Te recomiendo que coloques la dirección de tu casa si es que lo deseas recibir en tu casa. Puedes colocar también la dirección de tu trabajo. Si es que estás todo el día en tu trabajo, lo puedes recibir también en tu trabajo. Y también muy importante que puedes colocar por aquí en la parte inferior el departamento, suite, unidad, edificio, piso, etcétera. Aquí en este apartado sobre todo te recomiendo que coloques alguna referencia hacia el lugar de tu casa. Si es que vives frente a un centro comercial o en alguna avenida muy importante, te recomiendo que coloques justamente en este apartado. Luego vamos a tener que colocar por aquí la ciudad, también el estado, provincia, región. En este caso estoy aquí en Lima y también vamos a tener que colocar nuestro código postal. Si no sabes cómo poder ubicar cuál es tu código postal de tu ciudad o región, te recomiendo que veas el siguiente video que va a aparecer por aquí en la parte superior, donde te muestro paso a paso cómo poder obtener tu código postal de manera sencilla y súper rápido. Y para finalizar, básicamente lo que tenemos que hacer es básicamente colocar nuestro número de teléfono. Colocas tu número de teléfono, recuerda que este número es el que se va a poder utilizar para poder ayudarte con la entrega. Quiere decir que con este número de teléfono te van a estar llamando para que puedan ubicar tu producto y te lo puedan entregar en la puerta de tu casa. Bueno, una vez completado esta información, das clic donde dice usar esta dirección. Luego te va a mostrar por aquí la siguiente ventana acerca del método de pago. Aquí lo que tenemos que hacer es seleccionar donde dice agregar una tarjeta de crédito o débito y aquí vas a tener que rellenar esta información muy importante. Lo primero que tienes que hacer es colocar lo que es tu número de tarjeta aquí en la parte superior y después vas a tener que colocar el nombre en la tarjeta. Quiere decir del nombre de la persona titular de la tarjeta. Vas a tener que colocar tanto los nombres y apellidos completos
de la persona titular de la tarjeta que estás añadiendo. Puede ser tarjeta de crédito o puede ser tarjeta de débito. Luego vas a tener que colocar la fecha de vencimiento justamente en este apartado y también el año de la tarjeta en este apartado, ¿vale? Una vez hecho eso, simplemente das clic donde dice agrega tu tarjeta. Luego te va a mostrar por aquí esta otra ventana donde básicamente te recomiendan, si tienes una tarjeta de regalo, un vane o un código promocional, puedes añadirlo en este apartado para que lo puedas utilizar y puedas tener un descuento extra en la compra que estás realizando. Algo que también te quiero comentar es que si encuentro códigos promocionales, porque Amazon cada mes lanza códigos promocionales de descuento, lo voy a estar colocando en nuestra página web, justamente en este artículo. En la parte inferior lo voy a estar colocando para que simplemente lo copies y lo pegues justamente en el pedido que estás realizando. Bueno chicos, una vez que ya hemos podido ver toda esta información muy importante acerca de la que es la dirección, los métodos de pago y el código promocional, lo que tienen que hacer a continuación es básicamente verificar por aquí los datos acerca de sus productos que están importando. En este caso son 3 productos que nos estaría costando $183.88. Hay un cargo por el envío de $50, pero con la promoción de envío gratuito de Amazon de Estados Unidos hacia el Perú se está descontando, como pueden ver aquí en la parte inferior, y básicamente el pago que tenemos que realizar es de $183.88 como muestra en pantalla. Una vez visto esta información, simplemente das clic donde dice finalizar pedido. Y bueno chicos, una vez que ya hemos podido realizar la compra en Amazon, bueno, básicamente lo que tienen que hacer es esperar el tiempo estimado para que los productos lleguen de Estados Unidos aquí a nuestro país. Ahora, también quiero comentarles un dato muy adicional, y es una pregunta que me estaban realizando muchos de ustedes, y que cada vez que compraban dentro de Amazon no se le descontaba de su tarjeta. Esto sucede porque Amazon, una vez que envía tu producto, quiere decir que una vez que salgan de sus oficinas de Amazon hacia tu país, ahí es donde se va a realizar el consumo, ya sea de tu tarjeta de crédito o de tu tarjeta de débito. Así que tienes que tomar también eso en cuenta. Algo también muy adicional que quiero comentarte es acerca de los impuestos. Quiero comentarte que si el producto que vas a comprar supera más de $200, vas a tener que pagar impuestos. Por eso es que personalmente te recomiendo, si es la primera vez que vas a comprar en Amazon, que no supere los $200 para que de esta manera te libres de los impuestos. Ahora, una pregunta muy recurrente que también muchos de ustedes me hicieron es qué pasaría si compro un producto superior a $200. ¿Cuánto es la cantidad de impuestos que voy a pagar? Bueno, para ello quiero mostrarte que Amazon ahora ya muestra la cantidad que vas a tener que pagar por la importación de este producto. Para ello quiero darte este ejemplo. Esta es una laptop que es de la marca Asus, que el precio es de $1099, como pueden apreciar, están en un 15% de descuento, pero si te ubicas por aquí en la parte derecha, puedes ver en la parte inferior que ya nos muestra el cargo de envío e importación a Perú, que en este caso es de $584 adicionales que tienes que aumentarle a este monto para que de esta manera puedas realizar el pago de importación. Hay productos que te cobran el envío y hay productos que no te cobran el envío. Ahora, otras preguntas también muy frecuentes que muchos de ustedes me estaban escribiendo es cuánto es el tiempo estimado que se demora Amazon. Para ello quiero darte este ejemplo, básicamente este pedido que realizamos, que lo hice el día 29 de noviembre del año 2024, y pocos días después, que básicamente fueron alrededor de 12 días exactamente, ya el pedido ya me llegó en la puerta de mi casa. Como puedes ver, dice aquí entregado el día 11 de diciembre. A pesar de que este producto que realicé en realidad era para que me entreguen el día 15 de diciembre. 15 días era el tiempo estimado, pero llegó en un rango menor, que fue el día 11 de diciembre. Así que por lo general, personalmente puedo decirte que los pedidos llegan en el tiempo estimado o incluso mucho menos. Una vez que realices algún pedido en Amazon, es muy importante que también puedas rastrear y puedas ubicar en qué estado se encuentra tu pedido. Para ello, básicamente si te ubicas por aquí donde dice rastrear paquete, vas a poder ver esta otra ventana donde básicamente te mostraría en qué estado se encuentra tu pedido. En este caso, como puedes ver, ya mi pedido ha sido entregado, pero en ocasiones, si es la primera compra que realizas, puede ser que esté en las oficinas de Amazon, o puede ser que te muestre que esté en el avión o ya pasó a aduanas. Toda esta información lo vas a poder visualizar justamente en este apartado que se llama rastreo de paquete. Ahora, ¿qué pasaría si mi pedido que he podido realizar en Amazon llega defectuoso, malogrado o en malas condiciones? Para ello, básicamente lo que tienen que hacer es ubicarse dentro de este botón amarillo que dice obtén soporte para el producto.
Van a seleccionar por aquí y luego van a ubicarse aquí en la parte inferior donde dice si tu paquete no llegó o si necesitas alguna ayuda con alguna devolución, haz clic aquí. Seleccionamos justamente en este apartado y luego lo que tienes que hacer es ubicar cuál es el producto que vas a reclamar. Voy a darles un ejemplo. Por ejemplo, voy a seleccionar los micrófonos y básicamente lo que tienen que hacer a continuación es rellenar por aquí este formulario, ya sea si quieren hacer algún reclamo, si el pedido no ha llegado. De esta manera van a tener que completar este formulario para que Amazon pueda hacer la devolución de su dinero. Bueno chicos, un dato adicional que también es muy importante que realicen es que cada vez que reciban algún pedido de Amazon o cualquier otra plataforma, realicen un pequeño video con su celular. Quiero mostrarles por aquí el pedido que me ha podido llegar y justamente lo estoy grabando para poder compartirlo con otras personas dentro de la plataforma de Amazon. Este es el primer paquete que me pudo llegar, que básicamente son los micrófonos, para que ustedes mismos puedan visualizar cómo es que llegan los paquetes de Amazon. Y ahí están chicos, como pueden ver aquí nos muestra el valor del producto que hemos podido realizar. También bueno en este caso nos está Amazon enviando la factura del pedido que hemos podido realizar de 162.48 dólares. Y bueno, aquí como pueden ver ya nos muestra lo que es el Video Micro 2, el cual hemos podido importar directamente de Amazon. Otro de los productos que también ya lo he podido abrir y también ya pude realizar su pequeño video es justamente los altavoces de la marca Manhattan. Estos altavoces que vienen con color RGB y lo puedes utilizar directamente en tu computadora para que lo puedas disfrutar del rico audio que ofrece estos altavoces. Y por último chicos, tengo por aquí este tremendo paquete de la marca KIF Concept, el cual también lo hemos podido realizar directamente de Amazon. Quiero mostrarles por aquí cómo es que viene. La verdad que es bastante grande, como pueden apreciar. Ahí está. Y miren, ahí está la mochila, que la verdad se ve muy bonito, en buenas condiciones. Ya próximamente voy a realizar un pequeño video para TikTok mostrándole cuáles son estas características de esta mochila para videógrafos. Una vez que realicen el pequeño video con su teléfono celular, chicos, es muy importante que también lo puedan compartir dentro de la plataforma de Amazon en cada uno de los productos, para que de esta manera otras personas se animen a comprar directamente de Amazon y puedan ahorrarse mucho dinero. Recuerden escribir una reseña sincera. Si el producto te ha llegado en buenas condiciones, hazlo, y si el producto te ha llegado defectuoso, también hazlo, para que de esta manera otras personas puedan tener esa confianza de poder realizar una buena compra. Ahora, si quieres escribir una opinión personal del producto que has podido importar dentro de su sitio web, para ello simplemente te vas aquí donde dice escribir una opinión, y aquí básicamente tendrías que evaluar tu reseña, colocar la calificación general, agregar un título a este producto, agregar algún foto o pequeño video que has podido grabar y agregar aquí en la parte inferior la reseña escrita acerca del producto que has podido importar. Y bueno chicos, esos son los pedidos de Amazon que hemos podido importar de Estados Unidos aquí al Perú. Un dato muy adicional que también quiero comentarte es acerca de la entrega de tu pedido. Te recomiendo que puedas tenerlo activado tu teléfono celular, no lo pongas en vibración, porque vas a tener que recibir una llamada directamente del repartidor para que de esta manera puedan gestionar dónde y cuándo va a ser la entrega de tu pedido. Si no te encuentras en casa, lo puede recibir otra persona sin ningún problema, pero recuerda que tú tienes que darle esa información al repartidor para que de esta manera él pueda confiar con otra persona y pueda hacer la entrega de tu pedido. Por lo general te realizan alguna llamada o directamente se comunican con tu número de teléfono mediante WhatsApp para que de esta manera puedan gestionar la entrega de tu pedido que has podido realizar dentro de la plataforma de Amazon. Si quieres aprender a cómo poder importar a través de AliExpress, te recomiendo que veas el siguiente video que va a aparecer por aquí a continuación, donde vas a poder aprender a cómo poder importar paso a paso a través de AliExpress. Así que nos vemos dentro de este video.